Le habla el abogado especialista Luis Eduardo Fonseca. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad mental como un eximiente de la responsabilidad penal en Venezuela. Sin más preámbulo, vayamos a lo que es la enfermedad básico, sencillo. La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos de la persona, que lo altera en su capacidad de ver la realidad. Es decir, que esta persona no tiene la capacidad para razonar y tener conciencia. Es una situación anormal hacia esta persona. En otras palabras, esta persona que está sufriendo esta enfermedad mental pierde la capacidad de sus actos. Como lo sigo diciendo, está privado de la conciencia y la libertad de sus actos. ¿Por qué? Porque no puede lograr procesar y hacer un análisis de la situación en la cual él está viviendo. Ahora bien, ¿qué es la capacidad? La capacidad es aquella que tiene toda persona de discernir, de saber, de tener conciencia. Y esa capacidad es tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Es lo que se conoce como la conciencia noscendi, que es la conciencia buena, y la conciencia necandi, que es lo malo. Y cuando tú tienes esa conciencia, lo estás haciendo con toda una intención, porque tienes esa capacidad de saberlo. Cuando tienes esa capacidad, es que se te puede sobrevenir una responsabilidad, ya sea de tipo civil o de tipo penal. Ahora bien, el Código Civil venezolano, en el artículo 18, nos establece la mayoría de edad. Es decir, que esa es la regla para tener capacidad plena de goce y ejercicio. Ojo, no con esto. Toda persona desde que nace tiene capacidad de goce. Goza de todos los derechos que están establecidos en la Constitución, esos derechos fundamentales, y todos aquellos otros que no estén establecidos dentro de la Constitución. Todo el mundo tiene esa capacidad de goce, pero cuando cumple los 18 años es que tiene capacidad plena de goce y ejercicio. Y es ahí donde también se le determina la responsabilidad que puede tener en sus actos, como una responsabilidad penal. Ahora, también el adolescente, ¿verdad? Cuando tiene menos de 18 años, la adolescencia comienza de los 12 a los 18, también tiene una responsabilidad, pero es una responsabilidad atenuada. A él se le dictan son medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad va de acuerdo al acto que haya realizado. Mientras que ya cumple los 18, que ya tiene la mayoría, tiene una responsabilidad y tiene una sentencia condenatoria que va a determinar una medida privativa de libertad de acuerdo también al acto que haya realizado. Pero esta capacidad plena que tiene esta persona como regla a partir de los 18 puede tener una excepción, como lo establece el artículo 393 del Código Civil, que puede hacer que esta persona sufra de un trastorno mental. Es decir, que no tenga la capacidad suficiente para asumir la responsabilidad, porque está privado de la conciencia y está privado de la libertad de acto por ese trastorno mental o por esa enfermedad. Ese trastorno mental lo debe declarar un médico psiquiatra. Es el que está capacitado para hacer ese estudio al ser, donde le hacen un estudio de acuerdo a la edad, la raza, el origen
y el nivel socioeconómico. Es decir, que cuando él le hace el estudio según la edad, bueno, puede haber sido que se determinó que él tenía esta enfermedad mental desde que nació, o la empezó a sufrir posterior. ¿Ves? Este médico va a determinar la enajenación, si es una enajenación o una enfermedad total o parcial. Fíjense, cuando es total, totalmente es una persona demente, loca, ¿verdad? Como se conoce vulgarmente. Y sufre una patología totalmente, como puede ser una psicosis, pero también puede ser parcial, que quiere decir que tiene momentos lúcidos y tiene también momentos que sufre de trastorno mental, como una neurosis por medio de una ansiedad, una angustia, una tristeza, o una psicopatía, que es un trastorno de personalidad, cuando la persona toma, ¿verdad?, de alguna manera u otra, ingiere droga, cambia la personalidad totalmente. Esa puede ser de forma parcial, pero cuando no está bajo el efecto del alcohol es una persona normal, tiene momentos lúcidos. Ahora bien, cuando se determina esa enajenación, la declara de forma legal un juez, cuando por medio de una sentencia determina que esta persona, bueno, cometió un delito o algo, se le declara la interdicción o judicial, que es lo que establece el Código Civil. Por medio del el médico psiquiatra levanta el informe y se declara que esta persona es una persona demente. Eso le puede ser que esta persona, cuando sea declarada, es imputable o no imputable a los hechos que realice. Esa imputabilidad es que se le carga la comisión del delito cometida. Pero como es una persona que sufre de un trastorno mental y se puede comprobar el trastorno mental, es inimputable, como lo establece el artículo 62 del Código Penal. Esta persona no tiene, está privado de conciencia y de libertad de actos. Ahora, esta persona que de alguna manera u otra ha sido declarada por un juez por medio de una sentencia que está bajo interdicción, algunas veces tiene que ser rehabilitada para que sea nuevamente llevado a la sociedad como un hombre de bien. Y es lo que se hace cuando es un penado, como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que toda aquella persona que de alguna manera ha estado en la comisión de un delito y está siendo penado, se le debe dar una rehabilitación para readaptarlo y llevarlo nuevamente, cuando cumpla la condena o la sentencia, vuelva otra vez a la sociedad como un hombre de bien. Pero la enfermedad mental que lo está privando de esa conciencia, ¿verdad?, de alguna manera lo está liberando de todos los actos que él pueda cometer. Bueno, gracias, esto es todo por hoy y será con próximos temas. Gracias.